Hola y bienvenidos a una nueva entrega de Tiempo de Dados. En este caso vamos a hablar de la guía del género de horror de Savage Worlds. Como podéis ver, está en un formato, tapa blanda, un formato bastante pequeño, creo que es un poquito más pequeño que A5, con un interior que está a color, un color que está bastante bien y que luce de maravilla. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Tenemos algunas reglas y consejos para poder hacer partidas del género de horror en Savage Worlds, cosa que es un poquito complicada porque ya sabéis que Savage Worlds es un juego en el cual se tiene normalmente tendencia a las partidas pool, principalmente porque los personajes jugadores suelen ser bastante mejores que la media. Entonces, aquí lo que tenemos son algunas reglas, algunas ventajas y desventajas nuevas, algo de equipo nuevo. Tenemos reglas que serían para poder llevar monstruos directamente, o sea, sería para llevar, por ejemplo, a ángeles, vampiros, fantasmas, hombres lobo, amalgamas, que sería algo así como gente creada, en plan rollo Frankenstein. La verdad es que en ese aspecto las reglas no están nada equilibradas y de hecho se agradecería un poquito más de guía a la hora de decir, pues esto es equivalente a alguien que sea más o menos veterano, esto sería equivalente a alguien que fuera tal, porque lo que es equilibrio este suplemento no tiene. Pero bueno, ya estamos más o menos acostumbrados a algo parecido dentro de Savage Worlds, así que en un principio no molestaría demasiado. Tenemos evidentemente reglas de género, lo típico, las típicas reglas de ambientación que sonarían a las reglas de ambientación que ya tiene el propio Savage Worlds de base. Que las reglas de ambientación, para la gente que no os haya visto ese vídeo o que venga de nuevas, son reglas que serían para que el propio máster las considerara y las integrase en caso necesario dentro de una partida. Por ejemplo, en Savage Worlds normalmente suelen haber las reglas de ambientación de, por ejemplo, la del Joker salvaje, que se reparte en Venice a los personajes jugadores en caso de que reciban un Joker. Eso es, por ejemplo, un ejemplo de regla de ambientación. Hay reglas de ambientación que te permiten tener más nivel de poder, hay reglas de ambientación que hacen que el combate sea más mortal. Pues aquí se nos añaden algunas reglas de ambientación extra. Todas como por ejemplo, conjunciones astronómicas, rechazo en la magia, reglas de redaños, que redaños era una habilidad que nació, si no recuerdo mal, en el Deadlands Reloaded, que era una de las primeras ambientaciones que salieron para Savage Worlds. Hay que recordar que Savage Worlds nació como una evolución del Deadlands para otro tipo de sistema. Y había una habilidad que era redaños, que era directamente para poder aguantar todo lo que serían las manifestaciones que normalmente causarían miedo. Las reglas de miedo en Savage Worlds normalmente se hacen tirando una tirada de espíritu. Y aquí tendríamos una habilidad especial simplemente para eso. Aquí más o menos rescatan lo que sería esa habilidad, cosa que no es un mal añadido. Hay unas reglas de cordura, que las reglas de cordura son distintas de otras implementaciones de Savage Worlds, como por ejemplo el Realms of Tulu. Aquí simplemente sería un valor no muy diferente de, por ejemplo, parada a nivel numérico. Parada o aguante, simplemente que sería un valor numérico que se iría decreciendo en caso de que falláramos distintas tiradas de miedo. En caso de que llegáramos a 0, hay una tabla de psicosis de efectos más permanentes que podríamos recibir. No es como no son como niveles de salud, que es lo que nos encontraríamos en Realms of Tulu, sino que aquí es una cifra que creo que puede crecer un poquito rápido en caso de que metas demasiados horrores. Esto es más que nada para partidas ya de corte más tuluideo, más rollo la llamada de Tulu. Teníamos aquí conocimientos prohibidos, que la verdad es que es cosa bastante habitual dentro del género. Tendríamos las guardias y ataduras, cosa que es bastante habitual, sobre todo en género lovecraftiano. Reglas de escape, preparativos y asistencia en el cual para hacer rituales, que son unas reglas de rituales que la verdad es que a mí me molan bastante y que son un buen añadido incluso ya para otros géneros. Sonían unas reglas de magia un poquito más potentes en cuanto a efectos, modificables en cuanto a efectos, pero que normalmente suelen tener sus típicas contrapartidas de que necesitas gente para poder hacer un ritual, bla bla bla. La verdad es que es una de las partes de las reglas que más me han gustado. Luego estarían cómo hacer una lectura del futuro, en caso de que quiera arreglar las lecturas del futuro, que o sea que normalmente la mayor parte de los masters suelen sacar profecías y ya está. Y luego tendríamos unas reglas de magia más o menos específicas. Principalmente todo lo que es expulsiones, ataduras de entidades, mantenerlos a raya y ese tipo de cosas. Y tenemos aquí ya un apartado de consejos de dirección
bastante extenso, que normalmente lo que hace es que intenta más o menos ir tocando cada uno de los posibles géneros dentro del horror. Para mi gusto, no me resultan tan completas como yo esperaría. Para mí, esto mejoraría bastante en caso de que tuvieras, por ejemplo, que te detallaran un género y luego te hablaran de las reglas de ambientación que serían más adecuadas para ese género. Esto es algo que hacía, por ejemplo, el manual de BRP, de Basic Role Playing de Chaosium. A la hora de hablarte cada uno de los géneros, te solía hablar de las reglas opcionales que le vienen sobre todo bien. Nos hablan un poco acerca de cómo llevar el tema de los encuentros, que para mi gusto es más bien apáñatelas tú, hazlos difíciles, porque esto es un juego de horror, perdón. Y evidentemente los bichos no tienen que ser derrotables simplemente con la violencia, porque si para hacer eso no estarías jugando horror realmente. Luego tendríamos reliquias, que serían algo así como los objetos mágicos de toda la vida. Luego pasa es que ya con una distinción bastante clara con respecto a género, principalmente para ser ayudas para los jugadores o ser directamente objetos malditos, cosa que no va nada mal. Cosa que no va nada mal. Y luego llegamos a lo que sería la parte que la verdad es que es prácticamente la mitad del libro, que son directamente monstruos. O sea, si hay una cosa en la que destaque este manual, es que tiene muchísimos monstruos, tiene variantes de monstruos, tiene expansiones de monstruos. Por ejemplo, los vampiros, aquí tienen 4 páginas dedicadas solamente a los vampiros con respecto a los poderes que directamente les puedes poner. Hay versiones de los monstruos que son un poquito más duras y hay monstruos que ya directamente estarían mezclados con otros géneros, como por ejemplo el archiliche o por ejemplo los xenomorfos, que serían para género de la ciencia ficción normalmente. Y bueno, aquí es lo que tenemos aquí con la guía del género de horror. Es una guía que no considero indispensable, no como otras, por ejemplo el de ciencia ficción. Si vas a hacer partidas de ciencia ficción es prácticamente indispensable. Si vas a hacer partidas de horror, este manual, a ver, ayuda, pero no es nada indispensable. O sea, con las reglas de miedo principalmente están, por ejemplo, en el Savage Worlds básico. Sin embargo, por calidad-precio es bastante recomendable. Muchas gracias por seguirme y hasta la próxima.